Las Naciones Unidas siguen considerando el Sáhara Occidental un territorio español. ¿Quién crees que está presionando tanto a España como a Europa de que el Sáhara no sea territorio español ni que pueda ser independiente? Es el ente sionista, ¿no? El ente... E incluso ese estado que hemos mencionado y no debería de mencionar tiene algunas escrituras por ahí, no en un libro normal, sino en uno que empieza por T. Marruecos lo que hizo es construir el muro más largo del mundo después de la muralla china para dividir el Sáhara Occidental, es decir, para que los refugiados nunca puedan volver y para que también el ejército saharaui no pueda seguir liberando territorios. ¿Cuáles son las diferencias culturales y sociales de los saharauis y los marroquíes? Segarro, amigo, ¿no? Segarro. Y con mucho respeto también, y que creo que caes en ello a veces. Lo veo como un error hablar de que el nacionalismo está mal, pero me estoy dando cuenta que tú eres profundamente nacionalista con el pueblo saharaui. Profundamente nacionalista, cuidado, pero no defiendo el nacionalismo tóxico. Antes de continuar con el podcast, me gustaría decir que tenemos nuevo sponsor oficial en el canal, ultrainvicta.com, donde podéis encontrar todo tipo de ropa nacionalista y patriota. Con el código que nos han puesto de En Primera Línea podéis conseguir un 15% de descuento, así que nada, disfrutarlo y continuamos con el episodio. Pues bienvenidos a un nuevo programa. Hoy estamos otra vez aquí con un invitado muy especial. Tenía bastantes ganas de traerle. Ya le conozco de hace un poco de tiempo, de otra grabación que tuvimos en el pasado. Y es un tema que no se habla mucho últimamente en España, digamos que es algo que no se tiene en cuenta, que desde hace años como que los españoles lo hemos dejado totalmente olvidado, y ahora os va a contar el invitado más sobre ello. Pero bueno, hoy tenemos a Taleb Ali-Salem, bienvenido al canal. Muchas gracias, encantado de estar contigo, David, gracias por invitarme y sobre todo por hablar de un tema que está completamente bloqueado de una forma intencionada, especialmente por parte del actual gobierno, porque es un tema que al hablarlo lleva de forma condicional y directa una crítica a este gobierno progresista que se ha entregado en las manos de Marruecos traicionando al pueblo saharaui. Así que gracias por el espacio y gracias por invitarme. A ti por venir, lo primero de todo. La verdad que Taleb es una persona que es muy abierta para hablar con cualquier tipo de ideología, etcétera, y esto da a entender que luego, cuando hay mucha gente que dice, no, es que vosotros no queréis a la gente que sea más marrón, digamos, ¿no? Como ellos dicen, no, porque es que os metís con otras razas, no sé qué. No, aquí se habla con gente que sea educada, se habla con gente que tiene conocimiento, que tiene idea y que tiene esa conciencia política real de que se preocupa por los demás y por las situaciones que son injustas, como puede ser el ejemplo del Sáhara. Que, bueno, para introducir un poquillo más al público me gustaría, porque mucha gente seguramente no sepa ni siquiera qué es lo que sucedió con el Sáhara en 1975, cómo era la vida un poquillo antes de que sucediese este proceso, que es cuando España regala el Sáhara prácticamente a Marruecos. Bueno, yo creo que siempre repito lo mismo, ¿no? Que la relación del Sáhara con España es una relación directa, porque el Sáhara Occidental no solo fue un protectorado, una colonia española, sino que fue una provincia española. Fue la provincia 53, los saharauis tienen DNI español, fueron ciudadanos españoles, y bueno, durante aproximadamente 100 años el Sáhara formó parte de España, ¿no? Entonces, lo que pasó allí es una entrega vergonzosa de ese territorio a Marruecos, porque Marruecos no tenía ningún interés en el Sáhara. El Sáhara era una provincia española, pero ya en los años 60, a finales de los años 50, España descubre grandes yacimientos de fosfato, que es un mineral que se utiliza como fertilizante para la agricultura, por lo cual lo compra absolutamente todo el mundo, y se encontró que la mayor reserva de fosfatos del mundo estaba en el Sáhara Occidental. En aquel entonces el gobierno de Franco empezó a explotar esa mina, le empezó a generar muchísimas ganancias económicas a España, y España ya se había encaminado, el gobierno de Franco en aquel entonces ya se había encaminado con las Naciones Unidas a organizar un referéndum y a que el Sáhara sea independiente y a que haya una colaboración económica, cultural, política, pero también social entre España y el Sáhara ya independiente. Pero debido a esa riqueza, Marruecos, pues bueno, que era un país pobre en recursos naturales, pues empezó con esa ideología expansionista que tiene el Reino de Marruecos a reclamar el territorio del Sáhara Occidental como suyo, ¿no? Aquí tenemos que señalar y resaltar, y esto también lo he escuchado recientemente, porque ahora se cumplen 50 años de la muerte de Franco, pero también de la entrega del Sáhara Occidental, porque coincidió que la muerte de Franco, poco después se produjo la entrega del Sáhara Occidental. Aquí me gustaría remarcar que
que Franco, en aquel entonces, y según dicen todos los historiadores, también los testigos presentes, también exmilitares de la Legión que estuvieron en el Sáhara Occidental, se había negado rotundamente a entregar el Sáhara a Marruecos y dijo que iba a respetar y iba a velar porque el pueblo saharaui llegue a materializar esa independencia. Murió Franco y ascendió al poder Juan Carlos, que presionado en 1975 por Estados Unidos y por Francia, entregó de la forma más vergonzosa el territorio del Sáhara Occidental a Marruecos, traicionando así al pueblo saharaui. ¿Eso cómo ha repercutido para lo que son los habitantes del Sáhara? ¿Cómo ha repercutido que España entregue directamente a Marruecos esta parte de nuestro país? O sea, David, me parece una pregunta clave porque tú ten en cuenta que yo estoy aquí, llevo muchos años aquí y demás, pero a mí me encantaría estar viviendo en mi tierra, colaborando en el crecimiento de mi tierra, y nosotros somos una población muy reducida, no llegamos al 1.000.000 de habitantes, con uno de los territorios más ricos del norte de África. Llega a materializarse esa independencia en 1975 y muchos economistas dicen que seríamos el Dubái de África, porque somos una población muy reducida con un territorio muy rico, por lo cual yo tendría una vida quizás muy diferente a la que tengo ahora. Pero bueno, fuimos condenados a un drama que sigue hasta hoy en día debido a esa entrega del territorio del Sáhara Occidental a Marruecos. Entonces ha repercutido en absolutamente todo. El pueblo saharaui vio que Marruecos estaba entrando, bombardeando, ocupando, saqueando, maltratando, asesinando a la población saharaui, y cientos de miles de saharauis huyeron del Sáhara Occidental a Argelia, que era el país más cercano, establecieron un campo de refugiados. Mi familia fue parte de esa gente que huyó del Sáhara, dejó su casa detrás literalmente, y mi madre me decía que cuando llegaron a esos campamentos en Argelia decían, bueno, esto es cuestión de una semana, como mucho un mes, el mundo lo solucionará, España echará a Marruecos o descolonizará el territorio y volveremos. Han pasado 50 años, yo formo parte de la tercera generación de saharauis que ha nacido en esos campamentos de refugiados, y hasta el día de hoy no se ha descolonizado el territorio. Pero me gustaría decir que en términos legales, y esto mucha gente lo desconoce, el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio español. Las Naciones Unidas siguen considerando el Sáhara Occidental un territorio español, aunque lo ocupe Marruecos, pero el espacio aéreo del Sáhara Occidental, por ejemplo, lo controla España desde Canarias. Un avión para sobrevolar el espacio aéreo saharaui no le pide permiso al Polisario, que es el gobierno saharaui, ni a Marruecos, que es quien ocupa el territorio. Le piden permiso a España porque sigue siendo responsable de ese territorio y potencia administradora, por lo cual también España tiene la llave para a día de hoy solucionar ese drama que se inició con mi pueblo en 1975. En este tema vamos a entrar luego, en el tema de por qué España no se está haciendo responsable, al fin y al cabo, del pueblo saharaui. Pero primero me gustaría también hablar ahora mismo cómo es la vida en el Sáhara, cómo se distribuyen lo que son los pueblos, la gente, cómo es esa vida ahora mismo desde dentro. Bueno, tienes que entender que nosotros somos un pueblo dividido. Es decir, te hablé antes de la gente que huyó a los campamentos de refugiados, pero también hay mucha gente que se quedó aceptando un poco el destino que iban a afrontar con esa ocupación marroquí. Por lo cual estamos divididos, son familias divididas. Hay parte que vive en los campamentos de refugiados y una parte que vive bajo la ocupación marroquí. Marruecos lo que hizo es construir el muro más largo del mundo después de la muralla china para dividir el Sáhara Occidental, es decir, para que los refugiados nunca puedan volver y para que también el ejército saharaui no pueda seguir liberando territorios. Es un muro de 2.700 kilómetros, con más de 10 millones de minas antipersonas alrededor y más de 200.000 soldados marroquíes protegiéndolo, por lo cual Marruecos ha ocupado el territorio y lo ha sellado. La vida de los saharauis en los territorios ocupados, por eso yo también he hablado mucho de la inmigración aquí en España últimamente y demás como un arma de guerra híbrida, porque es lo que hizo Marruecos en el Sáhara Occidental. Marruecos fue introduciendo inmigrantes, elementos colonos en el Sáhara Occidental, hasta convertirnos a los saharauis en minoría en nuestra propia tierra. Ahora mismo en el Sáhara Occidental ocupado somos minoría. O sea, ha llenado eso de colonos marroquíes. Y es una situación lamentable porque los saharauis, que son dueños de ese rico territorio, viven en una situación bastante complicada. No tienen derecho a la sanidad, no tienen derecho al trabajo, no tienen derecho a la educación. Es una situación pésima, ¿no? Y en los campamentos de refugiados, lamentablemente, pues vivimos gracias a la ayuda internacional de las Naciones Unidas, de la Cruz Roja, la Media Luna Roja y demás, y vivimos pues eso, en una continua lucha, una continua resistencia y en una continua espera de poder pues materializar nuestra independencia y por fin disfrutar de nuestro territorio, nuestras riquezas. A mí hay una cosa que me ha gustado mucho que acabas de decir, que me recuerda mucho a la situación actual que tenemos en España y luego nos expandiremos más, que es que básicamente Marruecos lo que hace es enviar y enviar y enviar personas
marroquíes, claramente de su país, para de esa forma dejar a los saharauis en una minoría y de esa manera empieza, digamos, a expandir su nación, ¿no? Directamente enviando a gente de su pueblo para que el pueblo saharaui acabe siendo básicamente Marruecos 2.0. Entiendo. Totalmente, o sea, ellos siempre trabajan por generar un cambio demográfico y esto es una estrategia real que Sí. Marruecos ha tenido mucho éxito en realizar en el Sáhara Occidental, porque como te digo, lamentablemente ahora somos minoría, ha ido introduciendo muchísimos elementos colonos en el Sáhara Occidental, pero hasta cierto modo también hay similitudes con lo que ha pasado, no solo en la España peninsular, sino también en Ceuta y Melilla. A lo largo de muchísimos años han ido estableciendo muchas colonias de marroquíes que son abiertamente nacionalistas y que apoyan abiertamente el expansionismo marroquí. De hecho, hace poco he publicado en mis redes sociales un vídeo donde Marruecos trajo delegaciones, autobuses de personas de Ceuta y de Melilla, que son españoles de origen marroquí que viven en Ceuta y Melilla, que fueron a la fiesta del trono a rendir pleitesía al rey de Marruecos, por lo cual lo reconocen como una autoridad política, una autoridad religiosa y demás, por lo cual a Marruecos siempre le ha funcionado muy bien como un arma de guerra híbrida utilizar a las personas migrantes, ¿no? Una pregunta que te iba a hacer es básicamente eh, ¿cómo afectaría, digamos, de forma positiva a España seguir siendo, al fin y al cabo es la potencia administradora del Sáhara, ¿vale? Pero digamos que lo ha abandonado completamente, ha abandonado el pueblo saharaui, pero ¿cómo le afectaría de forma positiva a España tener en su poder el Sáhara y aprovechar esos recursos que tiene? Bueno, yo creo que la defensa de la República Saharaui, de la independencia del Sáhara Occidental, en todos los términos, en términos estratégicos, en términos económicos, en términos políticos, en términos geográficos, es favorable a España. Y esto no lo digo yo porque sea saharaui o porque esté influenciado ideológicamente por el movimiento independentista saharaui, sino que lo dicen todos los expertos. Y todos es un tema que me he estudiado mucho, todos los libros que me he leído, todo tipo de análisis, incluso también de exsoldados, de historiadores, de analistas y demás sobre la cuestión del Sáhara Occidental, todos plantean la misma cuestión, que para España sería favorable a todos los efectos apoyar un Sáhara independiente. Primero, porque como te dije antes, somos un pueblo muy rico, pero muy reducido también, por lo cual España tendría todos los beneficios debido a esa relación cultural que comparte el pueblo saharaui con España. En la República Saharaui tenemos el español como segundo idioma oficial, es un idioma que habla a todo el mundo. Hay una relación cultural directa con España, por lo cual España tendría todo el poder para invertir en esa infraestructura, para invertir en la construcción del Estado saharaui, por lo cual hablamos de una ganancia económica. Cuando ya hablamos de cierta estrategia política o geopolítica, Marruecos parte de una ideología expansionista, es decir, reclama el Sáhara Occidental, reclama Mauritania, el suroeste argelino, reclama Ceuta y Melilla, pero también reclama Canarias y ya está ahora mismo delimitando las aguas canarias como propias. Esto fue aprobado por el Parlamento marroquí en 2018. Por lo cual, el hecho de que tú reconozcas a la República Saharaui, como hicieron Argelia y Mauritania, es una forma de parar ese expansionismo marroquí y aislar a Marruecos en su territorio legítimo, que es Marruecos, sin el Sáhara, sin Argelia, sin Mauritania, sin Canarias, sin Ceuta y Melilla. Es decir, aquí existe una república y la vamos a apoyar y paras el expansionismo marroquí ahí. Por lo cual, cuando España apoya a una república saharaui, ¿qué es lo que debe hacer? También está paralizando ese expansionismo marroquí. Pero lamentablemente lo que hemos visto durante estos años, especialmente durante los gobiernos del Partido Socialista, es todo lo contrario. Es alimentar el expansionismo marroquí, apoyarle, reconocerle que el Sáhara es suyo y es básicamente tirar piedras a tu propio tejado. ¿Por qué crees que el PSOE, yo creo que al final también el PP, lo que son los partidos democráticos, tampoco han hecho nada nunca por el pueblo saharaui? Entonces, no le voy a echar ni siquiera toda la culpa al PSOE, sino que voy a meter, digamos, en esa bolsa a todos estos partidos que siempre se les ha llenado la boca porque para hacer propaganda, para que el pueblo le vote y hablan de los problemas como los que hay del Sáhara alguna que otra vez, sobre todo la izquierda sí que se cogía este discurso de vamos a ayudar al pueblo saharaui y tal porque está sufriendo, bla, 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 y luego una vez llegan al poder no dicen absolutamente nada, es más, lo tienen como abandonado. Sin embargo, estamos todo el día viendo noticias sobre Palestina, que sí, que también es una situación totalmente injusta, pero tenemos mucho más cerca lo que está sucediendo con el pueblo saharaui y sin embargo no hay nadie que lo critique, no hay nadie que ni siquiera haga una mínima referencia y además sabiendo que España es una potencia administradora. Entonces, ¿por qué crees que el PSOE está básicamente haciendo oídos sordos y ya está, no hace absolutamente nada? A ver, hay que entender aquí, acabas de nombrar algo
sea, como la cuestión palestina, incluso podríamos hablar de la cuestión de Ucrania, tenemos que entender, especialmente cuando hablamos de España, que la cuestión palestina, la cuestión de Ucrania, cualquier otra cuestión es una cuestión de solidaridad internacional. Pero cuando se trata del Sáhara Occidental es una cuestión de responsabilidad política, histórica y legal. Por lo cual aquí a ti no se te está pidiendo, como se hace con Palestina, con todo mi apoyo, por supuesto, solidaridad, montar flotillas, denunciarlo, reconocer el Estado palestino como hizo el gobierno de Pedro Sánchez, sino que lo que se te está pidiendo en el Sáhara Occidental, aparte de una solidaridad completamente legítima porque tienes una responsabilidad, es también cumplir con lo que te exige la legalidad internacional como potencia administradora hasta la actualidad del territorio. Por lo cual es mucho más grave porque, bueno, se podría decir, mira, a mí moros matándose en África me interesa más bien poco, ¿no? No me voy a solidarizar con ellos y yo te lo respeto, es tu punto de vista y te lo respeto. Pero cuando se trata del Sáhara Occidental, no es que se te esté pidiendo solidarizarte, es que se te está exigiendo cumplir con una responsabilidad, por lo cual es mucho más grave, ¿no? Dijiste que sí, todos los gobiernos, tanto Partido Popular como Partido Socialista y todos los partidos satélite que lo mantienen en el gobierno, no han hecho nada por el Sáhara. Ojalá no hubiesen solo no hecho nada, pero es que han hecho. Y lo que han hecho es apoyar a Marruecos, porque si no hubiesen hecho nada, por lo menos nosotros habríamos seguido nuestra lucha y está la ONU, bueno, estaríamos luchando un poco por llegar a cumplir ese objetivo, pero es que lo que hicieron es apoyar a Marruecos. Lo hizo Felipe González, lo hizo Zapatero y lo hizo Pedro Sánchez. Especialmente hablo del Partido Socialista, porque cuando gobernaba el Partido Popular también había relación con Marruecos, pero no una relación de este modo tan vergonzoso, de apoyar abiertamente a un régimen dictatorial como el régimen de Mohamed VI, a una ideología expansionista como la del régimen marroquí y a un Estado, que es el Estado de Marruecos, que practica las violaciones de derechos humanos más graves contra el pueblo saharaui. Es insostenible que tú te mantengas como un gobierno progresista de izquierda que defiende el derecho de los pueblos, los derechos humanos y demás, y que a la vez estés armando y apoyando política, militar y económicamente a un régimen dictatorial como el marroquí que está llevando todo tipo de prácticas inhumanas contra el pueblo saharaui. Es completamente insostenible y es la mayor hipocresía que puede existir. De todas formas, me acuerdo el día que nos conocimos, me dijiste una anécdota que me gustó mucho, porque me hablaste eso, de que básicamente los partidos de izquierdas antes era como el pueblo saharaui y tal, no sé qué, y lo abanderaban mucho. Y que un día te invitaron a una especie de, no sé, de acto de un partido político. Yo no voy a decir absolutamente nada porque no sé si lo quieres comentar o no, pero que lo que sucedió es como que tú no te querías meter dentro de ese partido político y yo creo que lo que querían era básicamente utilizarte para captar votos y captar, digamos, ese público que, bueno, pues le viene bien, ¿no? Como pueden utilizar la lucha de Palestina para captar votos, etcétera, porque al fin y al cabo es un partido político que lo que quiere es eso, captar votos para coger el poder. Y yo creo que a ti te querían utilizar como una herramienta para básicamente cubrir Sí. más espacios vacíos, ¿no? Y me causó, bueno, no sé si lo quieres comentar, no sé. Sí, o sea, yo creo que los partidos de lo que se autodenomina como izquierda en España, la izquierda institucional, básicamente llevan una política que es la política del postureo. De me voy a hacer fotos con saharauis en una manifestación porque resulta muy exótico estar entre banderas saharauis, me voy a los campamentos de refugiados a hacerme fotitos con niños, cuanto más morenos, más sucios mejor, porque vende que soy muy solidario. Y dentro de esa política del postureo se me ha invitado oficialmente en una reunión con un partido de la izquierda, que obviamente no voy a decir quién es, a ir en sus listas, ¿no? Y en un puesto muy avanzado y demás. Pero yo entendí rápidamente, porque cuando hablamos de ciertas acciones tangibles que puedan realmente llevar a España dentro del Congreso, llevar a España a asumir esa responsabilidad y a enfrentar a Marruecos y llevar el proceso de descolonización ante las Naciones Unidas, que España lo puede hacer hoy, ahí no había que meterse. Ellos te querían para la foto, para el meeting, para decir este partido es muy solidario con la causa saharaui, para decir, mirad, llevamos un saharaui en nuestras listas y para que ese electorado muy sensibilizado con la causa saharaui les vote, ¿no? Como una estrategia electoral, pero no va más allá. Y esto se ha demostrado, ¿no? Porque actualmente en el Congreso de los Diputados tenemos una rama tenemos una variedad de partidos de izquierda que todos dicen estar con el pueblo saharaui, que vienen a nuestras manifestaciones aquí en Madrid, pero que a la hora de la verdad sostienen en el gobierno, en ese Consejo de Ministros, las decisiones más duras contra el pueblo saharaui, apoyando directamente a Marruecos, ¿no? Por lo cual es una política que no pasa del postureo, de la foto y del post en Instagram. Es que claro, a la izquierda, aquí, en este momento en el que tú quieres hacer alguna acción tangible, como estábamos diciendo, y llevarlo al Congreso,
aquí les explota la cabeza, claro, porque por un lado tienen que apoyar a Marruecos como sea, porque no sabemos lo que le deben a Marruecos la izquierda en este país o el que toque poder, no sabemos lo que le debe a Marruecos. Y aparte, porque para ellos ir en contra de Marruecos en cualquier tipo de estrategia geopolítica es igual a racismo. O sea, todo lo que sea en contra, aunque sea en contra del propio país, del gobierno del país, nada de que ver con sus personas ni nada por el estilo, ni con la gente de su pueblo, solamente en contra de lo que son las estrategias geopolíticas de Marruecos, todo es racismo. La izquierda no habla de geopolítica, no habla de estrategia, no entiende nada de eso. Entiende de racismo, de intolerancia, etcétera. Cuando o sea, si el día de mañana quieren venir aquí el rey de Marruecos y mearle en la cara a Pedro Sánchez, va a poder hacerlo. Y si uno de izquierdas dice que eso está mal, le tacharán de racista también. Entonces, claro, aquí a la izquierda le explota la cabeza en cuanto dices, pues vamos a hacer una acción tangible. No, por favor. Eso es muy nazi, ¿no? Sí. Tienes que entender una cosa, la política o la forma de lógica que tienen muchos partidos de la izquierda en España, la izquierda institucional, parte de un análisis muy superficial y yo creo que eso les está pasando factura, porque algo que llevamos mucho tiempo defendiendo y es que hay que entender la inmigración que envía Marruecos como un arma geopolítica, porque Marruecos lo reconoce, porque el Parlamento Europeo lo ha denunciado por primera vez en la historia Marruecos en 2022 en una sentencia votada por mayoría en el Parlamento Europeo y se decía por primera vez en la historia que se condenaba a Marruecos por instrumentalizar a las personas migrantes como hoja de presión política. Por lo cual, cuando hablamos de esto, no es que yo sea un racista o sea un nazi o que tú lo seas, sino que es una realidad, que te lo está diciendo el Parlamento Europeo, que el mismo Marruecos te lo reconoce, ¿no? Pero ellos no salen de ese análisis muy superficial y yo creo que les está pasando factura porque obviamente las encuestas van para abajo y hace poco hemos visto que Rufián ya salía, que es un referente dentro de la izquierda, ya salía a hablar de, oye, pues quizás tenemos que empezar a replantearnos el tipo de inmigración que nos manda Marruecos y por qué nos manda un perfil muy determinado de inmigración que genera inseguridad en las calles, ¿no? Por lo cual yo siempre he dicho, o sea, no me cansaré también de decirlo, que Marruecos hace eso de forma intencionada y que busca un perfil delincuente y que muchos indultados por el rey acaban en las calles en España generando inseguridad y que también de una forma directa o indirecta los servicios de inteligencia marroquíes están relacionados presuntamente con ciertos grupos yihadistas que operan en España, ¿no? Esto la izquierda pasa de hablarlo y a mí me hace mucha gracia porque también les explota la cabeza cuando les decimos, bueno, es que vosotros desde vuestra ideología antifascista completamente respetable denunciáis el nacionalismo, denunciáis el racismo y denunciáis las personas que parten de una ideología conservadora hasta cierto punto. Vale, pues en España tenemos a cientos de miles de marroquíes conservadores completamente nacionalistas y fieles al rey de Marruecos que practican el racismo contra los saharauis. Hace poco atacaron a una joven saharaui menor de edad en una manifestación pro saharaui en Galicia, pues unos nacionalistas marroquíes la atacaron. Eso también es racismo, es también nazismo. ¿Por qué no lo denunciáis, no? En el momento que yo o cualquiera de mis compañeros denunciamos estos actos racistas por parte de nacionalistas marroquíes, paradójicamente, para cierta parte de la izquierda, nosotros somos los racistas y los nazis, por lo cual estás defendiendo a un racista abiertamente nacionalista, abiertamente nazi, que practica el ataque contra la población saharaui, que es una minoría, y el nazi entonces en este caso soy yo por denunciarlo, ¿no? Por lo cual es una ideología completamente insostenible, ¿no? Yo, en este caso, por ejemplo, pues veo que se practica también el racismo real de parte de marroquíes a gente española. Por ejemplo, cuando un marroquí comete una violinización, ¿no? Toca el violín un poco. Normalmente no suelen tocar el violín con chicas marroquíes, sino que suelen hacerlo contra mujeres españolas, niñas españolas incluso, que esto es un tema que tocaremos, que no sabemos qué sucede con las cabras y los menores con la gente de Marruecos. Y luego también el tema de que cuando roban, no se roban entre ellos. Sí que es cierto que suelen haber reyertas entre ellos porque al fin y al cabo lo que viene aquí, que es una cosa que queremos tocar ahora también en el programa, no son marroquíes normales, sino que son
son realmente nacionalistas, sí, pero un nacionalista no tiene nada de malo siempre y cuando seas buena persona, que defiendas tu país y que quieras a tu país. Yo entiendo que, por ejemplo, yo podría ser nacionalista español, pero yo no voy violinizando a niñas marroquíes, ni tampoco me voy a otro país. Yo he estado viviendo 4 años en Irlanda y yo no voy pegando irlandeses ni pinchándoles porque no tengan un cigarette. Claro, yo ahí tendría que decir cigarette. Entonces, no diría cigarette tal, no, pues te pincho porque soy nacionalista, no, sino porque no sabemos qué tipo de gente estamos trayendo a nuestro país. Que son altamente nacionalistas, está claro, porque es que luego salen con la bandera de Marruecos en TikTok, que si os vamos a invadir, que si España va a volver a ser que si va a ser territorio de Marruecos, que si va a volver el Al-Ándalus, etcétera. Son gente que no tiene ningún tipo de cultura y tampoco ningún tipo de respeto, y encima les estamos dejando entrar aquí. Y yo creo que, como dices tú, son totalmente racistas, y lo que es de verdad racismo, que es el ir a por ese que es saharaui, porque está en una manifestación y como Marruecos está ahora mismo en este conflicto con el Sáhara, vamos a ir a joder a ese. Que se joda. Pero es que lo dicen de verdad. O sea, es que te Sí, odian. no tiene O sea, ningún a tipo vosotros de... os odian. Igual que odian a los españoles, ¿eh? Sí, nos odian y es un odio real. O sea, yo vivo en Madrid, pero hay ciertos barrios por los que no voy, ¿no? Porque es un odio real y te gritan y te insultan y no paro de recibir. Ahora si cojo el móvil te puedo enseñar decenas de mensajes que recibo de amenazas reales, y en alguna ocasión he tenido que cambiar incluso de casa porque tenía la matrícula de mi coche, tenía mi dirección y demás, por lo cual es una persecución real. Obviamente, muchas de ellas tienen un enlace directo con los servicios de inteligencia marroquíes, pero otros simplemente son nacionalistas marroquíes. Y como tú dices, yo respeto a cualquier persona de cualquier ideología. Estoy aquí en este podcast, no tengo ningún tipo de problema. Siempre pienso que el respeto es la base de la convivencia y puedo no comulgar contigo 100%, pero respetarte. Yo respeto a un marroquí que esté en su país disfrutando de las posibles riquezas que le esté dando el rey, si es que se las da, y defendiendo al rey con una foto del rey diciendo el Sahara marroquí. Pero cuando tú has venido debajo de un camión, saltando una valla, huyendo supuestamente de la miseria, o cuando el mismo régimen te ha abierto las puertas y te ha expulsado, como ha pasado en Ceuta y Melilla en 2021, que han lanzado a más de 10.000 personas en un solo día, la mayoría de ellos menores. ¿Por qué? Porque esos menores estaban en la calle, no tenían estudios, no tenían oportunidad de progresar, no tenían oportunidad de trabajo. Entonces les abre la puerta y dice, mira, vete a España que vas a... Entonces, cuando tú el régimen al que defiendes y el régimen al que abanderas y el régimen al que consideras que tiene que incluso ocupar o recuperar lo que ellos llaman al Andalus, es el que te ha expulsado, te ha jodido, hablando literalmente, te ha jodido la vida, pues es un nacionalismo completamente injustificado y me parece la mayor imbecilidad que se puede tener. Pero también, como bien has dicho, parte de una ignorancia extrema y parte también de una política bastante débil por parte de España en aceptar ese chantaje que hace Marruecos y en aceptar sobre todo ese tipo de perfiles que está generando mucha inseguridad en las calles. Y tengo que decir aquí que ese perfil que envía Marruecos y que lo hace de forma intencionada, perfil marroquí delincuente para generar inseguridad en las calles de España, lo hace primero como un arma geopolítica y lo hace segundo como una forma de presionar continuamente a España. Desde España nunca ha habido una política para enfrentar esto que hace Marruecos, y tengo que decir que estas acciones también que llevan a cabo este tipo de inmigrantes atentan de forma clara y directa y en primer grado contra esa otra inmigración que viene a aportar, que viene a formarse, que viene a trabajar, que viene al fin y al cabo a integrarse dentro de una sociedad que le da una oportunidad de trabajar, de progresar y demás, ¿no? Y que parte de un respeto máximo a ese país que te ha acogido, a su cultura, obviamente a sus formas. Entonces, ese tipo de inmigrante primero atenta contra esa otra inmigración que por supuesto no delinque, ¿no? Además que se nota muchísimo que de verdad está hecho aposta el que vengan aquí, que cometan todo tipo de delitos sin ningún tipo de consecuencia, residen en hoteles, tienen los centros de acogida que al fin y al cabo donde cometen delitos dentro de esos propios centros, violinizan a muchas chicas de las que trabajan allí, que como hemos creado esta sociedad tan buenista y tan progre, van muchas chicas jóvenes a trabajar allí y no sé dónde coño estarán sus padres, porque con la cantidad de noticias que suceden y la cantidad de repeticiones que hay mensuales, incluso semanales y diarias de este tipo de casos, no sé cómo es posible que muchas chicas sigan trabajando en este tipo de sitios donde se han visto casos en los que las violinizan, las pegan para escaparse de los centros, a los chicos también los zurran, hacen todo tipo de cosas que al fin y al cabo está claro que se hace porque se quiere, o sea que el Estado quiere que suceda. A la policía, ¿qué hacemos con ella? La convertimos en una policía de sojas.
O sea, una policía que cuando hay manifestaciones de los agricultores porque no pueden llegar a fin de mes, porque no reciben ayudas, porque les dicen que tienen que plantar en qué sitio y cómo, y encima les encarecen todos los productos, a ellos les vamos a zurrar bien cuando salgan con los tractores. Les vamos a zurrar de una manera que no van a desear no salir otra vez. A los trabajadores del metal en Cádiz, que luchan por básicamente un sueldo digno y unas condiciones dignas de trabajo. Les zurramos. Ahora, vienen a Hortaleza tal y violinizan a una chica, unos enemigos del jamón, y ya está, no pasa absolutamente nada. No, 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 por favor, tal, no, que se monta una manifestación, cordón policial alrededor del sitio y no se puede hacer justicia popular ni se puede hacer ningún tipo de cosa. Entonces, sinceramente, yo creo que está perfectamente establecido para que el español no pueda hacer absolutamente nada para defender su nación y que el inmigrante que viene desde un estado totalmente terrorista contra nosotros, expansionista, puede hacer lo que le salga de los cojones, sinceramente, lo que salga de los cojones. Está completamente intencionado. De hecho, muchos son conscientes de ese fallo, digamos, en el código penal, digamos, porque se sabe que los hurtos, creo que cuando no superan cierta 300 cantidad, euros. 300 demás, pues que no te sí. pasa nada. Entonces, por lo cual, también se sienten un poco libres para jugar dentro de ese vacío legal. Pero tengo que decirte que muy lejos de teorías conspiranoicas de que porque odiamos, mucha gente dice, no, es que odiáis a Marruecos, os ponéis a rajar. No, 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 es que esto está completamente comprobado. Lo que estás diciendo es completamente intencionado y no son teorías conspiranoicas. Tú sabes que la política de la deportación funciona perfectamente. ¿Contra quién? Contra nosotros, por ejemplo. Ha habido saharauis que han llegado aquí al aeropuerto de Madrid desde las zonas ocupadas huyendo de la ocupación marroquí, expresos políticos por Marruecos, que son saharauis que se han manifestado contra Marruecos, fueron arrestados, torturados y demás, pudieron huir, llegaron al aeropuerto de Barajas una treintena de personas, entre ellas mujeres con niños saharauis, y pidieron asilo político. En este caso, estás completamente protegido por la legalidad internacional, por la resolución y la Carta de Derechos Humanos, a que cualquier Estado te tiene que dar asilo porque eres un perseguido político real. Pues el Ministerio de Marlaska, el Ministerio del Interior, deportó a esos saharauis rápidamente, no duraron ni una semana, la deportación funcionó perfectamente, pero sin embargo para estos elementos que acabas de describir, que cometen todo ese tipo de fechorías, pues bueno, hoteles, centros, trabajo, si quieren, ayudas, y eso te da a entender de que hay una intencionalidad por buscar este perfil y por permitirle a Marruecos absolutamente todo. Vamos a volver al tema del Sáhara y me gustaría preguntarte ¿por qué Europa se deshace del Sáhara? ¿Por qué crees? ¿Realmente quién crees que está presionando tanto a España como a Europa de que el Sáhara no sea territorio español ni que pueda ser independiente? ¿Quién crees que son los que de verdad están presionando y por qué? Bueno, yo creo que son tres en primer grado. El primero es obviamente Marruecos, porque como te dije antes, Marruecos parte de esa ideología expansionista y no solo reclama el Sáhara Occidental, también reclama Mauritania, sureste argelino, Ceuta, Melilla y Canarias. Recordemos que aparte de ocupar gran parte del territorio del Sáhara Occidental, Marruecos tardó 9 años en reconocer a Mauritania como Estado independiente porque decía, no, es que no lo voy a reconocer como Estado porque en algún momento me voy a hacer con Mauritania. Del mismo modo reclama Ceuta, Melilla, reclama también Canarias. Si tú vas ahora a la web oficial del gobierno marroquí, verás que en el mapa incluyen a Ceuta y Melilla como parte de Marruecos, ¿no? Por lo cual a Marruecos le interesa ocupar el Sáhara Occidental y hace todo lo posible por mantener esa ocupación partiendo de esa ideología expansionista. En segundo lugar tenemos a las grandes élites, a Estados Unidos, a Francia y demás, que son o consideran a Marruecos su principal aliado en el norte de África. Marruecos siempre les ha dado carta blanca para actuar en su nombre en el norte de África, pero también en el mundo árabe, por lo cual les interesa mantener la ocupación marroquí de ese territorio porque también les permite el saqueo de los recursos naturales, especialmente el fosfato y la pesca, con precios muy bajos, ¿no? Por lo cual hay una intencionalidad geopolítica, estratégica, pero también económica por apoyar a Marruecos por parte de Estados Unidos y Francia. Y por último, el tercero es el ente sionista, ¿no? El ente judío, que por supuesto entiende, y aquí también tenemos que mencionar, que uno de los mayores y más importantes consejeros
de Hassan II y también de su hijo Mohammed VI es judío, de procedencia israelí, y siempre ha estado en las estrategias que ha aplicado Marruecos en su ocupación al Sáhara Occidental, porque también la Casa Real de Marruecos siempre ha servido al Estado de Israel, y una de las mayores avenidas en Tel Aviv lleva el nombre de Hassan II desde los años 80, ¿no? Por lo cual también hay un apoyo judío sionista a Marruecos y a su ocupación al Sáhara Occidental. Menos mal que lo has dicho tú y no yo, porque si no a mí me tiran, me van a fusilar. De todas formas, es curioso cómo el ente sionista está detrás de este conflicto, está detrás también, y seguramente sea uno de los mayores presionadores, y al fin y al cabo uno de los ejes por los que sucede todo esto, porque Marruecos sin Israel no es nadie. Israel, al fin y al cabo, y Estados Unidos, digamos que es... Israel controla a Estados Unidos desde dentro, es el brazo, digamos, poderoso, económico, donde todos los políticos, al fin y al cabo, rinden pleitesía a Israel y a ese muro, ¿no? que todos tienen que ir para poder tocar ese poder y agacharse ante ellos. Y qué casualidad que con el tema de Palestina está muy bien, tal, no sé qué, pero con el tema de Israel, que sí que está dentro también de este conflicto, la izquierda... Volvemos a lo mismo, no dice absolutamente nada, no interesa. Aquí hay algo bastante extraño, porque a lo mejor tú puedes culpar, digamos, no culpar, o sino decir que Israel está detrás también de este problema en el pueblo saharaui y, sin embargo, a lo mejor te tachan de nazi, ¿no? Por decir, no, es que está culpando a los judíos o a Israel, al sionismo, etcétera, cuando... Luego viene la izquierda y dice lo mismo con el tema de Palestina. Pero si lo haces tú con el pueblo saharaui, Eres antisemita. eres antisemita, etcétera. Que aquí nadie está criticando a los judíos por ser judíos, sino la práctica política y geopolítica que están haciendo. O sea, que quede claro ahora mismo para el de telemáticos que esté viendo este podcast y para la Fiscalía de Delitos de Odio, que no estamos criticando al judío por ser judío, sino que se está diciendo que detrás de todo esto que está sucediendo en el pueblo saharaui está metido Marruecos, hemos hablado de Marruecos, hemos hablado de Estados Unidos y estamos hablando también de Israel. Y quien tiene esos tentáculos y tiene ese poder, normalmente es Israel. ¿Por qué? Bueno, pues ahí está la gran cuestión que muchas veces no se puede llegar a explicar porque si no... No, pero que más allá de la cuestión saharaui, Israel, la alianza de Israel con Marruecos atenta también de forma directa y absoluta, y esto lo saben aquí en España, lo sabe el gobierno, lo saben los servicios de inteligencia. De hecho, me consta por alguna publicación que he visto en medios, en ciertos medios, de que hay informes del CNI que alertan sobre la presencia acelerada y aumentada en los últimos años de empresas israelíes en el territorio del Sáhara Occidental, pero también en aguas territoriales compartidas entre el Sáhara Occidental y Canarias que no están delimitadas. Y hay una zona que se llama el Monte Tropic, que se cree que es un monte subterráneo, está en aguas territoriales saharauis y Canarias compartido. Repito, aguas no delimitadas según las Naciones Unidas todavía, por lo cual no se sabe dónde empieza la parte saharaui y dónde empieza la parte canaria. Y esto hasta que no se resuelva la cuestión del Sáhara Occidental va a seguir así, ¿no? Entonces Marruecos ya está otorgando permisos de extracción en estas zonas marítimas no delimitadas y que corresponden en teoría en cierta parte a España, a empresas israelíes. Y las empresas israelíes lo pueden hacer con total impunidad porque, bueno, sabemos que Israel cuenta con el apoyo de Estados Unidos, que es la mayor potencia mundial. Hace poco también hablabas de la izquierda y cómo condenan el trabajo, cómo condenan el genocidio israelí contra el pueblo palestino. La presencia de Israel en el Sáhara Occidental y en su apoyo a Marruecos no es solo política, económica o estratégica, también es militar. Hace muy poco una de las mayores empresas israelíes de fabricación de drones publicó un vídeo, está en su página web, lo hemos denunciado en redes sociales, de cómo ponían a prueba sus drones en el territorio saharaui ocupado. Drones que bombardean a civiles saharauis que están en el Sáhara Occidental y que han matado a más de 400 personas en los últimos 5 años. 400 civiles, entre ellos mujeres y niños que vivían en el desierto del Sáhara Occidental y han sido bombardeados por estos drones israelíes. Marruecos no esconde esa alianza con Israel. Israel tiene varias ganancias de Marruecos. Primero,
Marruecos la protege y la defiende y blanquea su imagen dentro del mundo árabe y musulmán. Y en segundo lugar, los beneficios económicos que tiene. Y en tercer lugar, obviamente, la presencia física de Israel en forma militar y en forma también política, porque en los últimos años hemos visto muchísimos, incluido el ministro de Defensa israelí, visitar a Marruecos y ser recibido públicamente, ¿no? Por lo cual es una alianza muy cercana y estamos muy lejos también aquí de teorías conspiranoicas. Vemos como el ente sionista alimenta la ocupación marroquí en el Sáhara Occidental, al igual que Marruecos apoya también los actos del ente sionista en Gaza. De esta manera podemos pensar, entonces ya empieza a pillar un poquito de forma el por qué España no se mete en este tipo de conflictos, quiénes están por encima de los políticos españoles, que volvemos a lo mismo, son la potencia administrativa del Sáhara. Entonces, aquí ya da mucho más que pensar. Porque si no es solamente ya un conflicto con Marruecos de no, es que a Pedro Sánchez le tienen cogido por los cojones porque tienen un vídeo de él haciendo cualquier barbaridad, sino que hay mucho más por encima que no le interesa que a España como tal, o al pueblo saharaui, sea independiente, sino que sea en control de Marruecos. Porque, al fin y al cabo, sí, Marruecos tiene, digamos, esa potestad sobre el pueblo saharaui, o está intentando tenerla al completo, pero ¿por qué le iban a apoyar si no Estados Unidos e Israel? Algún beneficio tienen que sacar al final de este apoyo, y esta gente juega el mismo trabajo de expansionismo y el mismo trabajo de invadir. Les da igual absolutamente quién esté ahí, como podemos ver con Palestina, es exactamente lo mismo, con tal de luego sacar un beneficio. Y justamente es eso. Entonces, encontramos que es una situación que no solamente ya depende de Marruecos como un enemigo del Sáhara, sino que ya hay una especie, digamos, de conspiración, bueno, ya sabemos que no lo es, contra el Sáhara, contra, al fin y al cabo, su derecho de autodeterminación de su pueblo y eso, Totalmente, básicamente. pero que no es una conspiración, que esto es Claro. completa realidad, es geopolítica. El Sáhara Occidental es Mm. solo una pieza en ese dominó de juego internacional que ha existido siempre. Pero aquí también has mencionado algo y te lo tengo que decir con todo respeto, obviamente. Yo creo que los españoles tenéis un gran problema y es que habéis asumido, y yo creo que también aquí ha tenido mucho que ver los medios de comunicación y la educación que se imparte aquí en España, habéis asumido una debilidad de vuestro Estado que no es legítima. Es decir, bueno, es que nosotros al fin y al cabo no podemos hacer nada porque está Estados Unidos, porque está Israel, porque bueno, está Francia. Y a veces siempre partís de ese análisis desde una debilidad y no desde un sentimiento de fortaleza soberanista. España llegó a ser un imperio que ocupó casi todo, grandes partes del mundo, y yo creo que se tiene que volver a esa fortaleza y se tiene que volver a esa soberanía, y yo creo que la gente joven también tiene que asumir de que a mí me da exactamente igual que a ti te apoye como Marruecos, Estados Unidos, Israel o los extraterrestres que viven en la Luna. Si yo creo como Estado soberano que tengo una responsabilidad y unos intereses geopolíticos y estratégicos para descolonizar este territorio, lo voy a hacer asumiendo todas las consecuencias. Y para eso tengo un ejército, y para eso tengo una estabilidad económica, y para eso tengo un Estado al fin y al cabo, para actuar desde la soberanía en pro de mis beneficios. En el momento que tú partes de una ideología ya aceptando el derrotismo de, bueno, es que ahí tampoco podemos decir mucho, nos presiona este, nos presiona el otro, nos presiona, ya estás cediendo lo más importante que puede tener un Estado, que es su soberanía, ¿no? Por lo cual yo creo que sí, Marruecos está apoyado por Israel, por Estados Unidos, por Francia, por todo lo que tú quieras, pero España también, como un Estado completamente soberano, debe de partir de esa soberanía y defender primero sus intereses estratégicos y segundo cumplir con sus responsabilidades. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo en que al fin y al cabo partimos siempre de esa base donde decimos, no, es que están apoyados, etcétera, que sí que es una realidad totalmente tangible, pero sí que es cierto que España podría ser, como dices tú, fuerte y soberana siempre y cuando no la gobiernen al fin y al cabo poderosos, ¿sabes? Que tienden a llevar un posavasos en la cabeza, empresas que controlan básicamente unos porcentajes muy altos de tu territorio, políticos que son totalmente marionetas de estas grandes empresas y banqueros. O sea, al fin y al cabo, el pueblo español como tal, yo sinceramente creo que es un pueblo con muchos cojones y que en cuanto te tocan el bolsillo, tienes que tener muchísimo cuidado porque es como que no tenemos nada que perder ya. O sea, sí, yo me refiero, por ejemplo, si aquí
Es que por eso hacen todo este tipo de cambios directamente dentro de España de una forma muy progresiva y bastante lenta. Bueno, lenta entre comillas. Bueno, vamos más lentos que la gran mayoría de países de Europa, que si te vas a Bélgica, te vas a Francia, te vas a Irlanda, te vas a Inglaterra, te vas a Alemania, el porcentaje de inmigración y de invasión de gente que son delincuentes y al fin y al cabo acaban desestructurando totalmente esos países es muchísimo mayor que la de España. O sea, siempre dicen, no, es que España va retrasada y en este caso nos viene muy bien porque vamos con un retraso en cuanto a invasión migratoria comparado con el resto de Europa. Pero en el momento en el que España note un cambio muchísimo más brusco, la gente ya no le dé para tener, porque esto es una crítica, la gente ahora mismo vive muy cómoda con una cerveza, una pizza los fines de semana. Mientras se puedan permitir la pizza y la cerveza en la terracita, da absolutamente igual que aquí pase cualquier cosa. Ahora, en el momento en el que ya por fin no se pueda permitir uno la cerveza, hostias, va a haber un problema. Es que hasta la gente, los de izquierda, cuando no puedan permitirse las drogas, que eso les encanta, a ellos les encanta, cuando ya no puedan pagar el porro y el de Marruecos que se lo trae encima les extorsiona diciendo págamelo, entonces van a decir hostias, qué hijos de puta, que encima de que me invaden, que era un de ultraderecha, ahora encima no me pasan ni la droga, entonces vamos a estar todos totalmente unidos, los de izquierdas porque ya no van a poder consumir y los de derechas por los derechos fundamentales, que es defender tu identidad y tu cultura. Pero sí, o sea, fuera de la coña ya, yo creo que tienes toda la razón en que el pueblo español debería de coger con dos cojones y decir, aquí estamos nosotros, vamos a posicionarnos en contra de lo que es esta invasión, de lo que está haciendo Defender tus Marruecos. intereses como Sí, Estado, al fin y al cabo, yo creo que es lo más importante, ¿no? Cualquier Estado tiene que defender sus intereses totalmente. económicos, estratégicos y demás. Y luego, por supuesto, cumplir con las responsabilidades internacionales, que es lo que caracteriza a cualquier Estado, el cumplimiento de la legalidad internacional. Sobre todo cuando tienes a un Marruecos que se declara abiertamente y nunca lo ha ocultado como enemigo de España. Y recordemos que la última guerra que ha tenido España durante el gobierno de Franco en 1958 ha sido contra Marruecos, en Sidi Ifni, que es un territorio que también controlaba España, era la provincia 51 de hecho de España, y que Marruecos también la reclamó. Hubo una guerra, finalmente se cedió ese territorio. El último intento de guerra que ha tenido España en 2002 ha sido también con Marruecos, el islote de Perejil, cuando Ujú. fue invadido por militares marroquíes y rápidamente una actuación bastante exitosa del gobierno de Aznar, rápidamente los desalojaron de allí con bolsas en la cabeza. Por lo cual, no estamos hablando de un amigo, no estamos hablando de lo que dice actualmente el ministro del Partido Socialista, o mejor dicho, el ministro Mohamed VI en la Moncloa, Álvarez, que dice, no, Marruecos es un amigo de España, es el aliado natural, la cooperación y demás. Es que Marruecos es un enemigo. Las últimas tensiones militares que has tenido han sido con Marruecos. Las continuas tensiones militares, perdón, las mayores redadas de tráfico de drogas en toda Europa surgen en el estrecho de Gibraltar, de la droga procedente de Marruecos, y hace muy poco publicaron los medios que ya están empezando a utilizar drones para trasladar esa droga a las costas españolas. Las mayores crisis de inmigración que ha tenido Europa en el sur del continente han sido en las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos, por lo cual cuando tienes un enemigo declarado de España y tu actuación es de rendirte, ponerte de rodillas y cederle absolutamente todo, aquí ya hablamos de que en el poder no tienes a personas interesadas en funcionar o defender los intereses del Estado, que al fin y al cabo es lo que interesa, sino que están funcionando lamentablemente para proteger los intereses de un enemigo de España. Claro, es que aquí yo, claro, luego tenemos la teoría, conoces el plan Kalergi, entonces entiendo. Sí. Claro, pues es que nosotros, por lo menos yo, mi teoría básicamente es ese plan Kalergi. No es que haya gente que le dé absolutamente igual que esto esté sucediendo, sino, por ejemplo, hay un marroquí que habló en el podcast de Wall Street Wolverine y le preguntaba, porque era un marroquí llegado con una ONG. Que venía en patera, les dejaban en medio del mar y de repente venía un barco de una ONG y hasta él mismo decía que esa ONG era una ONG de los Jotas, que básicamente ellos se subían a una patera, pagaban X y aparecía esa ONG de forma casual y llegaba a esa patera, les recogían y se lo llevaban para España. Y esta ONG pertenecía a los Jotas. Lo dijo él directamente, no lo digo yo. Y por eso pienso que no es que los políticos que tengamos no les importa o ceden porque son muy blanditos, no. Yo pienso que hay
pues un agente superior a los políticos, que no es que también les dé igual y sean muy buenistas y quieran que todo sea multicultural y feliz y arcoíris, etcétera, sino lo que quieren es acabar con esa identidad de los pueblos, como puede ser el pueblo saharaui, que va a desaparecer como siga a este ritmo, como puede ser el pueblo español, que desaparecerá, y desaparecerá toda Europa y todo lo que conocemos como identidad de pueblos. Entonces quieren acabar con todo eso, y para ello ponen unos políticos que son totalmente lamentables y son manejables a su antojo. Y luego, pues nada, te empiezan con la invasión, empiezan a traerte la gente y les da absolutamente igual. Como dices tú, en Ceuta entraron 10.000 personas en 2021, si no me equivoco, de un día para otro, con una amenaza clara. Y es en plan de... Es que no es que algo que pase casual, sino que es intencionado, y aparte con ONGs también, en otros casos con las pateras, que está regulado. O sea, las ONG se ponen en contacto con las mafias, quedan en un punto dentro del mar y los recogen y se los traen para acá. Y luego te llaman conspiranoico, pero si te lo está diciendo el mismo marroquí que se sube a la patera que le está recogiendo una ONG J. No hay conspiración visible. O sea, es que, no sé, me parece todo tan sumamente evidente que lo veo una tontería. Y un tema que te quería sacar, por ejemplo, sería... Porque, por ejemplo, hemos estado hablando de que el pueblo español no actúa tal, como he dicho yo. Primero tiene que tener la cervecita y tal, y cuando le falte eso actuará. El otro día vi en un TikTok, ¿vale? Uno de estos influencers de derechas, digamos, no me acuerdo cómo se llama, que iba diciendo, han violinizado a una niña en no sé dónde, otra en no sé cuántos y otra en no sé cuántos. Grupos de manadas, ¿vale? Digamos, de enemigos del jamón también, violinizando y tal, en 3 sitios diferentes en creo que básicamente 2 días. Y el tío salía, ¿dónde está Irene Montero? ¿Dónde está Irene Montero que no sale y defiende? La pregunta es, ¿dónde coño están los españoles de bien que tienen que salir a la calle y decir, oye, están violinizando a nuestras hijas, están pinchando a nuestros hijos por los cigarros, y los españoles de bien no salen a la calle? Es que una mujer como Irene Montero no va a salir nunca por ti, ni las mujeres tienen por qué salir, tienen que salir los hombres. Pero como dices tú, los hombres están... No sé a lo que están, sinceramente. No tengo ni idea. Pero bueno, eso es un problema como nación que tenemos, yo creo. Es una política de adoctrinamiento que ha funcionado durante muchísimos años, ¿no? Yo soy una persona que, muy lejos de, obviamente no me posiciono ideológicamente dentro de España porque yo me considero saharaui y mi lucha es una lucha por la soberanía y la independencia de mi pueblo, ¿no? Por supuesto, respeto mucho el estado en el que vivo, el estado español, agradezco, por supuesto, la oportunidad y demás, pero también mi trabajo, sobre todo en el activismo político, se enfoca en la descolonización y en el cumplimiento de la responsabilidad, ¿no? Pero bueno, si tuviese que decir algo sobre esto, yo también intento hablar siempre, ya te digo, muy lejos de cualquier ideología o de posicionarme con unos o con otros. Estoy completamente fuera de ese juego de colores políticos. Pero sí que partiendo de un análisis, o sea, creo que completamente racional, ¿no? Yo creo que nadie, absolutamente nadie, nosotros también, en el Sáhara Occidental hemos tenido casos muy recientes de activistas, sobre todo mujeres saharauis, que lamentablemente han sido violadas, han sido torturadas, no solo por paramilitares y militares marroquíes, sino por los mismos colonos que han violado y han atacado a activistas como la activista saharaui Sultana Jaya, que incluso perdió un ojo, ¿no? Le metieron una porra y le arrancaron el ojo simplemente por alzar la bandera saharaui y rechazar la ocupación marroquí, ¿no? Entonces yo rechazo completamente ese tipo de acciones que se comete contra las mujeres de mi pueblo, contra los hombres de mi pueblo, contra mi nación y contra mi identidad, ¿no? Y yo creo que cualquier persona con 2 dedos de frente también debería de oponerse a esto. Y ya no es una cuestión ideológica, no es una cuestión política, yo creo que es una cuestión más humanitaria. Y creo que lo primero que define a una persona y lo primero, principal que tiene que defender una persona, más allá de lo político, es su identidad. Yo creo que la identidad es el símbolo que mantiene la nación. Entonces, para mí es esencial defender la identidad. De hecho, Marruecos te voy a poner un ejemplo para que entiendas esto de la identidad. Marruecos durante muchísimo tiempo ha trabajado en diluir la identidad, porque sabe que la identidad y mantener la identidad y luchar porque esa identidad no se diluya es la única forma de mantener la soberanía de un Estado. Entonces ha trabajado durante muchísimos años por marroquinizar a los saharauis que viven bajo les prohibía hablar su lengua, les prohibía vestir su ropa tradicional, les prohibía poner en práctica su cultura, que al fin y al cabo es su identidad, y a lo largo de 50 años Marruecos no ha podido borrar esa identidad. Entonces lo que está haciendo ahora es intentar saharauinizar a los marroquíes, les pone la ropa saharaui, les hace hablar saharaui y demás, por lo cual esto refuerza un poco la idea de lo que estás diciendo, que la identidad es la base de cualquier nación y que cualquier ataque a la identidad es el ataque a lo más esencial de un ser humano.
Totalmente. Yo creo que en el momento en el que te cargas a la gente de ese pueblo, de ese país, etcétera, te estás cargando lo que es en sí el país y el Ujú, pueblo. ujú. La gente es la que hace esos países, esas naciones fuertes. Si viene cualquier otro y sustituye una población a otra, entonces imagínate que pues los marroquíes sustituyen al Sáhara, a los saharauis. Sáhara ya no serán saharauis, serán marroquíes que han invadido esa zona y ya no tendrán ni la cultura saharaui, ni tendrá el comportamiento saharaui que predomina, ni tampoco tendrá ese estilo de vida que era el que ellos llevaban. Y yo creo que estamos llegando a un punto de la conversación donde literalmente se entiende que absolutamente todo está conectado. Cuando hablábamos antes de la inmigración como una hoja de presión política y de guerra híbrida, y llegando a este punto de hablar de la identidad y de cómo trabaja Marruecos en generar ciertos cambios demográficos, especialmente en el Sáhara Occidental, también lo hace en Ceuta y Melilla, es una apuesta a largo plazo para diluir la identidad, porque una vez diluyas la identidad vas a abrir el camino a tu propia identidad, es decir, a tu expansionismo territorial, geográfico y político, ¿no? Y aquí es donde entra lo que estamos hablando, que defender y mantener tu identidad también es una forma de mantener y defender tu Estado, que al fin y al cabo es el que te garantiza lo básico para vivir, ¿no? De esta manera me estoy dando cuenta también, una cosa que te voy a decir a ti como, con mucho respeto también, y que creo que caes en ello a veces, lo veo como un error hablar de que el nacionalismo está mal, pero me estoy dando cuenta que tú eres profundamente nacionalista con el pueblo saharaui, que Totalmente. me parece la hostia, ¿eh? Para O sea, nada. hay alguna vez que cuando hablas del nacionalismo, por ejemplo, cuando hablamos de los nacionalistas marroquíes en España, como te he dicho antes, yo no lo veo para nada mal que sean nacionalistas de su país, si es que es lo normal. No, Si es que lo que no vamos a poder normalizar es que ellos no sean nacionalistas aquí. para nada. O sea, yo soy una persona que defiende profundamente el Sí. Ah, nacionalismo vale, porque vale. soy profundamente Es, nacionalista. mm, Cuidado. Pero no defiendo el nacionalismo tóxico. claro, claro. Es que hay veces que cuando usamos la palabra. Yo creo que esto también es ingeniería social y dialéctica de la izquierda. Que hablan del. Siempre con los vascos pasa lo mismo, con el país vasco, ¿no? Con vascongadas. El nacionalismo vasco. No es nacionalismo, si no son nación, no pueden ser. Yo creo que Es el separatismo. creo que el nacionalismo está ligado a la identidad. Claro. Y para mí, o sea, para mí, por supuesto que cuando el nacionalismo está completamente justificado, por ejemplo, el nacionalismo quizás más extremo en mi caso, porque te voy a poner un ejemplo, y esto lo intento explicar muchas veces en mis conferencias, porque para que la gente lo entienda. Yo creo que por naturaleza cualquier ser humano, tú, yo, los que nos estén viendo, absolutamente todo el mundo por naturaleza, de forma completamente natural, solemos cuidar la parte más herida en nosotros. Si tenemos un corte en cualquier, pues lo cuidamos, lo limpiamos, si nos duele la cabeza nos acostamos, nos tomamos una pastilla, además, y es algo completamente natural, ¿no? Yo creo que cuando estás herido en tu identidad, intentas cuidar esa parte de ti. ¿Cómo cuidas esa parte herida en ti, que es tu identidad? A través del nacionalismo, a través de yo cuando cojo mi bandera, cuando defiendo mi causa y demás, para mí no es un nacionalismo tóxico, sino que es una forma de cuidar esa parte herida en mí, porque están atacando mi identidad. Entonces la forma de cuidarla es agarrarme a ella, agarrarme al nacionalismo. Pero esto no hay que confundirlo con el nacionalismo tóxico supremacista, que es lo que encontramos, por ejemplo, en Israel y sobre todo en el sionismo, y es lo que encontramos en Marruecos. Es un nacionalismo que parte de la superioridad, es decir, yo soy más que tú, yo valgo más que tú y tú eres inferior a mí. Ese es el nacionalismo tóxico y es el que practican muchos marroquíes. El rey de Marruecos llegó a decir en un discurso cuando estaban ocupando el Sáhara Occidental y le preguntaron por la resistencia del pueblo saharaui, dijeron, oye, le preguntó a una periodista francesa, pero es que ahí hay un pueblo que tiene un movimiento que se llama Frente Polisario, tienen armas y van a enfrentar tu ocupación. Dijo, es un grupo de pastores que acabaré con ellos en una semana. Ese es el nacionalismo tóxico, cuando tú hablas desde la superioridad moral. Entonces, por supuesto, ese es el nacionalismo que yo critico, no el nacionalismo que tú defiendes desde una herida, sino ese nacionalismo tóxico que habla desde una supremacía, ¿no? Claro, yo es que puntualizo este término porque sí que es cierto que nosotros no nos damos cuenta cuando, por ejemplo, en casos que, bueno, yo es que ya intento no utilizar el término nacionalismo y ligarlo a gente incluso que, como hablábamos antes de marroquíes, que hacen cosas que no deberían de hacer. Intento no ligar ese término porque sí que es cierto que caemos siempre en esto de la izquierda que aprovecha eso de no, es que son nacionalistas marroquíes para echar la culpa al nacionalismo. Y claramente, como dices tú, el nacionalismo hay que explicarlo desde una idea que es de pertenencia, de querer a tu nación, de querer a tu gente. Vamos, algo que es totalmente normal y es que es lo más sano que hay en este mundo. Sin embargo, como dices tú, luego tenemos a esos que
nacionalistas, que es que claro... Sí, es el nacionalismo tóxico, lo que te tóxico, acabo como de lo decir, llamas tú, supremacista. sí, Sí, más sí, sí. supremacista y tal, que lo que le gusta es expandirse, decir que el Sí. resto son mierda, Sí. e incluso ese estado que no se puede que hemos mencionado y no debería de mencionar, tiene algunas escrituras por ahí, no en un libro normal, sino en uno que El empieza por Talmud. T, en el que habla perfectamente Sí. de cómo a esta gente que no son Seguidores seguidores de, son como básicamente animales, sí. burros. Sí. Exactamente, pues ese es el nacionalismo, porque esto se mantiene hasta hoy en día. Los discursos oficiales de ese Estado, de sus líderes políticos, de sus líderes religiosos y de sus líderes, digamos, más conocidos, no solo dentro de ese Estado, sino fuera de ese Estado. En Estados Unidos tienen mucho poder, ese lobby tiene mucho poder. Entonces, cuando tú te paras, y yo es algo también que intento estudiar mucho, intento seguir mucho, cuando te paras a escuchar el discurso que tienen, es un discurso nacionalista, supremacista. Parten de que ellos están por encima del resto de los humanos porque ellos siguen lo que siguen, tienen el libro que tienen y procesan la creencia que procesan. Y el resto son animales. Y que ellos tienen la preferencia, porque son el pueblo elegido de Dios, de prevalecer y de tener el derecho quizás a la vida mucho más que cualquier otro ser humano. Ese es el tipo de nacionalismo tóxico del que hablo, que también practican los marroquíes contra nosotros, contra los saharauis, pero también muchas veces contra los mismos españoles. A mí me hace mucha gracia. Yo no voy a las mezquitas, porque la mayoría, el 99% de las mezquitas son controladas por marroquíes, pero alguna vez que he ido, tú notas que también hay cierto supremacismo cuando ellos hablan de ellos como marroquíes, ellos como musulmanes, el rey de Marruecos como protector de todos los musulmanes y demás. Hablan desde un nacionalismo supremacista, de nosotros somos mejores que los infieles. Y ahí es donde entra el nacionalismo que yo critico, el nacionalismo tóxico y supremacista. Claro, si este nacionalismo que ellos tienen lo utilizasen de otra manera, con otro tipo de discurso, y creyéndoselo de verdad, que sería más un nacionalismo como hablando de Marruecos es una gran nación, Sí, Marruecos su sí. gente es muy buena, Sí. etcétera, y tenemos que respetar al resto de naciones porque al igual que nosotros queremos un Marruecos con las costumbres y la cultura marroquí, queremos una España con sus costumbres y cultura española, queremos una Noruega con sus costumbres y sus salmones en la terraza secando, o sea, que queremos... ¿Sabes? Queremos que todas las naciones tengan esa identidad para que cuando nos vayamos de viaje, que por ejemplo tú me has dicho que ahora has estado en Japón, que todas esas naciones sigan teniendo esa cultura y esas costumbres y que cuando tú vayas a Japón, veas Japón. No que cuando vayas a Japón veas una especie de estercolero, porque la multiculturalidad, lo siento mucho, acaba cayendo en una especie de estercolero que se ven barrios degradados, personas sin educación, la gente... digamos que siempre acaba cayendo que esa multiculturalidad atrae a un sector que lamentablemente es más pobre, etcétera, y acaba como también cayendo en la delincuencia, ese tipo de barrios, etcétera. Pero eso es lo que está Los sucediendo guetos. aquí. ¿Eh? Los famosos Los guetos, guetos, ¿no? las zonas Sí. no-go, todo este tipo Sí. de cosas suceden. Imagínate que vas a Japón y de repente ya Japón no existe como tal y lo que estás viendo es una zona, pues, guetos, ya aparecen hasta los yakuza. Sí, pero es exactamente lo que estamos hablando. Yo creo Sí. que estoy completamente de acuerdo. Lo que tú estás mencionando es el nacionalismo identitario, es decir, desde una identidad cultural, política, en muchos casos religiosa, tú defiendes un nacionalismo, esto es completamente lícito. Lo que yo vuelvo a insistir es que cuando hablamos de ese nacionalismo supremacista, generalmente político, que ve a su persona por tener ciertas creencias o por pertenecer a cierta etnia o cierta raza, se ve superior a los demás, ese es el nacionalismo tóxico. Si hablamos del nacionalismo marroquí, yo hay una parte del nacionalismo marroquí que respeto, pero que son una minoría muy perseguida dentro de ¿Cuál? Marruecos, que son los que defienden una república marroquí y defienden que Marruecos sea un estado donde el pueblo marroquí pueda vivir con cierta dignidad dentro de su estado y donde los marroquíes no se vean obligados a ser utilizados como una arma arrojadiza que se utiliza, por ejemplo, contra España, y donde Marruecos no sea simplemente una base de operaciones estratégica para Estados Unidos, para el ente sionista y para Francia. Muchos ven que Marruecos actualmente simplemente es una base de operaciones. Entonces dicen, desde un nacionalismo, queremos una república marroquí donde elijamos nuestro presidente todos los años, donde los beneficios del país vayan para el pueblo y donde haya garantías reales para esta
población y donde nuestro pueblo no se ha utilizado como un arma como un arma geopolítica, ¿no? Como se utiliza a tantos marroquíes, ¿no? Ese tipo de nacionalismo sí que lo respeto. El que no respeto es obviamente cuando tú estás en España, has venido debajo de un camión perseguido o marginado por un régimen donde el rey vive, es la persona más rica, el rey de Marruecos, de África, vive a cuerpo rey, nunca mejor dicho, y tú vives en la miseria más absoluta y luego sales por aquí diciendo viva rey y atacando a los saharauis. Ese nacionalismo para mí para nada es respetable. Pues yo no sé si hemos tocado todos los temas al final ya, ¿eh? O sea, ¿cuánto llevamos de...? ¿Una hora justa? No me lo puedo creer, en serio. ¿Así? Bueno, increíble. Que yo creo que hemos tocado todos los temas, hemos hecho el programa súper completo. Mm, Tengo una pregunta, pero es que no sé si vamos a poder contestarla a lo mejor de una forma muy extensa, que no hayamos dicho ya nada, pero a mí me gustaría saber cuáles son las diferencias culturales y sociales de los saharauis y los marroquíes. ¿Qué diferencia hay cuando la gente hable, que cuando la gente, básicamente, un español vea a un saharaui, no lo vea como un moro, digamos, en términos así, ¿sabes? Que no los vea como un marroquí que viene a pedir un cigarro o algo de esto. ¿Cuál es Segarro. la diferencia? Segarro, amigo, ¿no? Segarro, segarro. A ver, esto es muy interesante. Estuve hace poco, como bien dices, en Japón, me encontré con varias personas y demás, y me explicaban desde esa identidad que ellos tienen y demás, me decían, bueno, nosotros a ojos del mundo, para ellos un chino, un coreano, un japonés, somos todo lo mismo, pero me explicaban los detalles de su cultura y por qué ellos se diferencian del resto de sus vecinos y por qué el japonés es completamente distinto al chino. A ojos de un occidental, de un árabe, un africano y demás, tú ves, bueno, ¿no? Entonces esto es muy importante de entender, que a ojos de un español o de un occidental, pues todo el norte de África o todos los árabes, moros, o sea, tampoco hay mucha diferencia, pero hay diferencias muy marcadas, culturales, religiosas, incluso de forma de ser, ¿no? Entre los marroquíes y los saharauis. Para empezar, hablamos dialectos completamente distintos del árabe. Ellos hablan la darilla, nosotros hablamos hasanía, que es más cercano al árabe clásico, obviamente la vestimenta, pero lo más importante yo creo que aquí es la forma también de practicar la religión islámica. El pueblo marroquí o Marruecos parte de una ideología más cercana al wahabismo, que es la parte más radical del Islam, y donde ellos creen en figuras que representen a Dios en la tierra. Por ejemplo, para ellos el rey de Marruecos es el sobrino o el nieto del profeta, es una figura no política, es una figura religiosa además, mientras que los saharauis pertenecen a una rama, digamos la rama más mística del Islam, que es mucho más desenfadada, se llama el sufismo, y está más conectada con la individualidad. Nadie te exige que tú reces si no quieres rezar, nadie te exige hacer el ramadán si tú no quieres, donde se entiende la religión como algo entre tú y Dios, y donde también el acercarse a Dios se hace a través de la meditación, a través de los cánticos, a través de una ideología como mucho más desenfadada, y donde se parte de la creencia de que todos los humanos son iguales y no hay una figura elegida por Dios. Por eso los saharauis también nunca van a aceptar ser marroquíes, porque no entienden que haya una figura como rey de Marruecos elegida por Dios y puesta ahí. Para ellos, para los saharauis, para nosotros, todos los humanos son iguales, ¿no? Por lo cual, estas son, digamos, las principales diferencias. Y luego también cuando miramos al saharaui aquí en España, el perfil del saharaui es completamente distinto al perfil de cualquier marroquí. Jamás, si puedes buscar, invito también a los televidentes a que busquen en prensa en los últimos 10, 30, 40 años un solo titular que diga que se ha pillado a un saharaui robando, traficando con drogas, atacando, violentando, como tú dices. Los saharauis generalmente suele ser un perfil de personas que vienen, que tienen un perfil académico bastante alto. De hecho, hace muy poco un amigo mío, Mustafa, que es saharaui, también viene de los campamentos de refugiados, fue acogido por una familia de Sevilla y recibió el premio por parte de Forbes. Es abogado y tiene el despacho, el mejor despacho en derecho internacional, experto en derecho internacional de toda España. Recibió el premio hace muy poco y es un joven que viene de los campamentos de refugiados saharauis, y aprovecho para felicitar a Mustafa. Hay muchísimos perfiles de saharauis que están en el área sanitaria como médicos, también los hay como informáticos y demás. Entonces el perfil del saharaui aquí en España siempre lo vas a encontrar tirando siempre a un área más académico, a un área de integración, a un área de aportar, y nunca lo vas a encontrar delinquiendo. Y no hablo, por supuesto, desde una ideología supremacista, que creernos mejores, pero sí que hablo de que hay una diferencia notable entre el saharaui y el marroquí. Sí, vamos, que el saharaui es una persona normal, una persona con cultura, que estudia, que trabaja, que al fin y al cabo también entiendo que este conflicto haya hecho que los saharauis sean más fuertes mentalmente y hayan forjado una personalidad como pueblo más identitaria
e incluso más responsable con el resto de pueblos. Al fin y al cabo, cuando tú estás siendo atacado, te mentalizas con el resto de pueblos y dices, yo quiero lo mejor para este pueblo porque entiendo que en mi tierra no he podido vivir como yo quería. Me encantaría que esta gente que me recibe con los brazos abiertos pueda vivir como yo quería en mi pueblo. Sí, al fin y al cabo no vamos a ver un saharaui con el chándal del PSG, no vamos a ver un saharaui en un centro de acogida, pues eso, tocando el violín y todo este tipo de cosas que hemos hablado. Pues, tío, para finalizar, me ha encantado que dejes esto claro porque es muy importante de verdad dar voz y enseñar y mostrar y contar a la gente cómo son las cosas realmente. No puedes coger, y yo entiendo que haya gente que tiene unos prejuicios muy marcados, porque los prejuicios a veces son buenos y te pueden llegar a salvar la vida. Si no, hay que ver a la chica de la ucraniana que murió en un autobús en Estados Unidos hace poco cuando le clavaron por la espalda. Yo ahí no me habría sentado jamás porque tengo unos prejuicios muy marcados y entiendo cómo son una serie de pueblos, pero hay que entender cómo es cada pueblo. Y tú acabas de describir cómo es el pueblo saharaui, como dices tú. No vas a ver noticias de un saharaui que ha tocado el violín, no vas a ver tal. Puede haber alguna, sí, igual que las hay de españoles, claramente, pero bueno, los españoles son españoles, no los tenemos que comer, y los saharauis, pues al fin y al cabo han formado parte de esta tierra y por lo menos están muchísimo más cerca de ser algo nuestro que comparado con los marroquíes que nos odian completamente. Entonces, no sé, me ha encantado esta última reflexión sobre el pueblo saharaui y las diferencias culturales con los marroquíes. Y no sé, tío, yo lo veo perfecto ya. Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer y sobre todo resaltar que es muy importante para nosotros entender la relación que tiene España con el pueblo saharaui. Y esto no me cansaré de decirlo, que la cuestión del Sáhara Occidental no es Palestina, no es Ucrania, no es una cuestión de política internacional o solidaridad internacional, que está ligada a este país y lo va a estar siendo en términos legales, pero también en términos culturales. Como te dije antes, tenemos el español como nuestro segundo idioma oficial y estamos ligados a este país, por lo cual aprovecho este espacio también para hacer un llamamiento, no solo a la gente, a los políticos y demás, sino también a la gente que entienda que la cuestión del Sáhara Occidental está ligada a este país, a la historia de este país, y que un Sáhara independiente, una república saharaui que tenga la soberanía sobre todos sus territorios, no solo será beneficiosa para nuestro pueblo, para nosotros como saharauis, sino que también lo será para España en términos económicos, geopolíticos y estratégicos, y sobre todo para frenar ese Marruecos expansionista que supone una amenaza directa para España. Así que nada, muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti también, Tal, por venir hoy, por dar esta pedazo de clase, masterclass del Sáhara y también de, al fin y al cabo, abrir un poquito también la mente de la gente acerca de la situación real con Marruecos, la amenaza que puede llegar a ser para cualquier nación, porque para la tuya lo está siendo, para España ya lo está siendo también. O sea, aunque sea silenciosa, está siendo, ya no es ni siquiera tan silenciosa. Y bueno, básicamente dar voz a esto, y además tú te expones mucho y eso es increíble. Si hubiese más gente como tú que se expone y cuenta las realidades tal y como son, estoy seguro de que la conciencia social sería diferente totalmente y que las cosas cambiarían para bien mucho más rápido. Entonces nada, darte las gracias por venir y que aquí incluso estará abiertas las puertas por si quieres venir otro día o incluso un debate, lo que tú quieras. Muchísimas gracias, un placer. Señor.